Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cómo saber si el camino en que te encuentras es el correcto? Camino y Verdad. Te invitamos a escuchar este mensaje que cambiará tu vida. Camino y Verdad. Le damos la bienvenida a Camino y Verdad, un lugar en la radio donde usted puede encontrar la verdad que le hará libre. Queremos el día de hoy comenzar con una serie de enseñanzas que hemos titulado Volviendo a las sendas antiguas. ¿Qué título? Qué importante es volver a las sendas antiguas. Nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, como personas que queremos ir al cielo, o que tal vez algunos pensamos que vamos rumbo a él, necesitamos reflexionar en el tipo de cristianismo que estamos viviendo cada uno, así como también el cristianismo que se vive a donde quiera que vayamos. Hoy hay muchas iglesias, hoy hay muchos grupos, hoy pareciera que hay un mover bastante grande acerca del extendimiento de la palabra de Dios. Se habla de Jesucristo en una denominación, en otra denominación, en un grupo, en un movimiento, pero realmente Dios está tan presente en el mundo como lo que se nombra, como lo que se dice. Hay eventos, hay espectáculos, hay pues personas encargadas de poder propagar el evangelio. Hay títulos también en las denominaciones, pastores, pastoras, apóstoles. Es realmente un momento agradable para Dios respecto al cristianismo que se está compartiendo. Bueno, pues en este primer tema, como una introducción, podemos leer el texto de Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vamos a reflexionar en este tiempo histórico del cual está situado este texto. Jeremías, un profeta, una voz solitaria en una generación que estaba desenfrenada, una generación que hablaba mucho de la palabra de Dios. Había sacerdotes, había un culto a Dios, había mucho movimiento religioso y todas las voces hablaban a una que era un tiempo de bendición y de prosperidad. ¿Se parecerá a nuestros tiempos? Bueno, la verdad que el análisis de este solo versículo nos hace reflexionar, porque lo que la gente quería escuchar era un mensaje de bendición. En Jeremías capítulo 6, versículo 14, dice la Escritura acerca de los sacerdotes y profetas de ese tiempo: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. La verdad que este pasaje nos debe también de hacer reflexionar, porque en aquel tiempo los profetas, los sacerdotes hablaban lo que era mejor hablar, lo que convenía hablar, lo que la gente quería escuchar. La gente no quería escuchar malas noticias, la gente no quería escuchar cosas complicadas, cosas difíciles. Era mejor si escuchaban paz, paz, aunque Dios enfatiza, y no hay paz. ¿Por qué no había paz? Porque el pueblo se había olvidado de Dios, porque el pueblo evidentemente estaba siguiendo su propio camino, estaba matando, estaba destruyendo, estaba pecando, estaba robando, estaba inclusive también pues haciéndole daño al huérfano, a la viuda, no protegiéndolos. Estaban en injusticias. Vuelvo a repetir al oyente, se parecerá un poco a la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, un mundo lleno de guerras, lleno de divisiones, llenos de motines, llenos de rumores de guerras, llenos de situaciones injustas, desiguales, complicadas, llenas de corrupción, llena de rapiña, de mentira, de avaricia, de hipocresía. ¿Será un tiempo que se parezca al nuestro? La verdad es que sí, en todos los niveles,
y en todas las esferas hay un momento muy complicado. Dios en Jeremías capítulo 6, versículo 13, manda un mensaje. Todo el libro de Jeremías es un mensaje a una generación que no quiso escuchar, a una generación que no quiso entender la advertencia de parte de él. Jeremías 6:13 dice lo siguiente: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. La verdad que aquí la palabra de Dios nos enfatiza que todos, desde el primero que tiene la oportunidad de tener conciencia y hacer lo malo, hasta el que tiene más experiencia y debería de frenar a los demás a la maldad, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue su propio corazón, un corazón de avaricia. No nos extraña que aparezca este pecado en este momento histórico, así como no nos debe de extrañar que la avaricia aparezca en casi cualquier momento de la humanidad, porque, como dice la Escritura, el amor al dinero es el principio de todos los males. No en sí mismo el dinero, sino el amor al dinero, por el cual procurándolo muchos se extraviaron. Quiere decir que en el tiempo de Jeremías, como en nuestros tiempos, aún las personas que estaban encargadas de llevar la palabra de Dios, aún las personas que tenían que hablar las palabras santas de Dios, preferían la ganancia, preferían el dinero, preferían otras cosas que la verdad. Una verdad incómoda, una verdad complicada, pero como Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se atrevió a decir Jeremías algo muy fuerte para su tiempo: desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y eso nos va llevando ya no solamente al plano pues material, al plano físico, al plano social, que pudiéramos equiparar el tiempo de Jeremías con nuestro tiempo, sino que también en el plano espiritual puede haber muchas voces, puede haber muchos mensajes, puede haber muchas verdades, inclusive hablados de personas que ostentan el título de profeta o sacerdotes, que en este caso pues no aplicaría solamente a los sacerdotes católicos, apostólicos y romanos, sino a cualquiera que se pueda decir pastor. Es un tiempo muy complicado porque en el tiempo de Jeremías él dijo algo muy fuerte. Dios dijo algo muy fuerte: todos son engañadores. Quiere decir que se hablaban palabras con apariencia de piedad, se hablaban palabras que no tenían sustancia, que no tenían contenido, se hablaban palabras que guiaban a la persona al engaño, al error, se hablaban palabras que no venían de parte de Dios. Por eso decían paz, paz. Hablaban de prosperidad, hablaban de tiempos de bonanza, hablaban de tiempos buenos, pero no hablaban de parte de Dios. No hablaban el mensaje que Dios quería que se compartiera en aquel tiempo. Un mensaje al cual Jeremías le costó persecución, le costó evidentemente pues ser alguien no popular para su tiempo, le costó pues estar en prisión en varias ocasiones. Le costó casi su vida, pero Jeremías hablaba no lo que venía de su boca, de su corazón, de su mente, sino las palabras de Dios. Estas palabras de Dios, que es muy conocido como en algún momento inclusive Jeremías ya no quería hablar en nombre de Dios porque seguramente era muy complicado, pero había como un fuego ardiente metido en sus huesos. Trató de sufrirlo, de soportarlo y no pudo, y gracias a Dios fue valiente en su generación y habló la verdad. ¿Qué palabras habló Jeremías? Quiero leer algunos pasajes también muy impactantes. Jeremías capítulo 7, versículo 8, describe más de esos tiempos. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, como era ese tiempo, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Ahora vamos a reflexionar. Hoy es un tiempo de rapiña, hoy es un tiempo de robo, ya lo hablamos, un tiempo de homicidio, un tiempo de adulterio, un tiempo de jurar en falso y de hablar de un Dios que a veces no se conoce. Incensar a Baal, qué tremenda comparación, pero no es el pueblo cristiano en nuestros días que entremezcla el mundo, el pecado, que a veces defiende más el poder pecar, el poder vivir una vida, pues, sin compromiso, una vida no agradable a Dios. En muchos grupos y muchos lugares ya no se habla contra el pecado, no se habla contra todo aquello que la Biblia reprueba, ya no hay temas como el del infierno, ya no hay temas como el del juicio eterno. Se quita la parte que puede ser más dura, más directa, más real, la parte que también nos debe de llevar a poder reflexionar cómo vamos caminando delante de Dios. Podemos decir que incensar a Baal, pues no es nada más poner ahí un lugar para sacrificar al demonio mismo, sino cuando se entremezcla lo precioso y lo vil, nos estamos metiendo en terrenos muy delicados. Cuando dice el texto, y andando tras dioses extraños que no conocisteis, no es bien sabido que hoy se adora más los títulos, los ministerios, los grupos, a las personas,
que al mismo Dios. No es un tiempo sensual, un tiempo complicado, donde las multitudes alaban a los hombres, donde los estadios son llenados para adorar, para alabar supuestamente el nombre de Dios, pero a través de personas que se convierten como en ídolos. La verdad que este pasaje me dejó reflexionando bastante. Dios dice en Jeremías 7:10, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Tuvo que decirle a través del profeta Jeremías a esta generación que Dios no es un Dios ciego, que Dios no es un Dios que no siente, que Dios no es un Dios que no oye, sino al contrario, Dios que es omnisciente, Dios que es omnipresente, que es omnipotente y todos sus atributos. Estaba viendo desde los cielos cómo la generación de Jeremías, hablando de Dios, vivía en mentira, vivía en maldad, vivía en idolatría, vivía muy lejos de su corazón de Dios, aunque con sus labios pudiera pronunciarlo. Por eso es que la pregunta de Dios para esta generación es, aún así, viviendo de esa manera, ¿vas a venir y vas a poner delante de mí, verdad, sobre la casa en la cual era invocado el nombre de Dios y dirás, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Después Dios ocupó a través de la boca del profeta Jeremías una de las expresiones más fuertes del Antiguo Testamento, preguntando, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Una cueva de ladrones era un lugar en el cual los ladrones iban, asaltaban una aldea, asaltaban un pueblo, lo robaban, lo destruían, saqueaban, violaban, hacían, destruían, regresaban entonces a su casa, ¿verdad? Que era la cueva, se lo consumían y volvían a bajar y a robar y a hacer lo mismo a otro pueblo. La comparación de Dios para con esta generación es que esta generación piensa que las cosas de Dios, que la casa de Dios es como una cueva de ladrones. Puedes hacer lo malo, te acabas de hacer lo malo, puedes ir nuevamente a la casa de Dios, puedes ir nuevamente y sales, haces lo malo al mundo, y entonces es como un juego para muchas personas. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Es un reproche muy fuerte de Dios para esta generación, el profeta Jeremías, y es una reflexión el día de hoy. Si estamos viviendo algo muy similar en el cristianismo nominal, en el cristianismo en el cual, pues lamentablemente, aunque hay bastante, se habla bastante de cristianismo, se carece de la eficacia de la palabra, se carece de poder de lo alto, se carece de santidad, se carece de rectitud. Por eso termino leyendo el texto con el que comencé, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Termina de una manera muy trágica. Esa generación dijo, más dijeron, no andaremos. ¿Cuál es nuestro ruego? ¿Cuál es nuestra oración? Que esta generación, algunos, podamos volver a las sendas antiguas. Que Dios les bendiga. Reflexionemos en esta palabra. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo el mal, que el enemigo les rodea y aún adentro está. Que el enemigo les rodea y aún adentro está. ¿Qué pide Jehová de ellos? Sean sabios de corazón, pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Camino y verdad. Solo hay un camino y una verdad que tienen el poder de cambiar el rumbo de nuestra historia. Camino y verdad. Camino y verdad. Camino y verdad.
caminoyverdad.org.